todas, concejales, funcionarios de la administración, igual que todas las personas que nos están viendo por las redes sociales. Entramos inmediatamente en materia. Vamos a la segunda. Les voy a contar cómo tengo previsto el desarrollo de esta exposición. Primero, la evaluación de la ejecución financiera del distrito. 1.A, llamémoslo así, hambre y desnutrición en Bogotá. B, cupo de endeudamiento. Y C, ejecución presupuestal del año 23. Luego iremos en un segundo punto que tiene que ver con la evaluación del presupuesto del año 24, A, presupuesto de inversión del 24 y B, servicio a la deuda. Evaluación de la ejecución. Yo básicamente lo que quiero aquí es mostrar este hecho contradictorio desde el punto de vista de la política económica. Todos coincidimos en que hubo una situación sobreviniente que afectó al planeta y obviamente tuvo repercusión en la ciudad de Bogotá, que fue el fenómeno de la pandemia, y eso obviamente impactó las finanzas y la economía del mundo entero, y Bogotá por supuesto no fue la excepción. Y es en el marco de estas consideraciones y de esos efectos tan absolutamente devastadores que causó la pandemia sobre la estructura económica de la ciudad de Bogotá, que se concibe en primer lugar este fenómeno del cupo de endeudamiento. Cupo de endeudamiento que tiene un valor en general de 16 billones de pesos. Recuerdo yo, pues porque yo estaba en ese momento, cuando llegó el secretario de Hacienda, es un hombre que yo quiero decirle públicamente, lo respeto desde el punto de vista académico. Yo en ese momento no era concejal, yo me desempeñaba como asesor de la concejala Susana Mohamed, y por mi tarea le presté muchísima atención, además, entre otras cosas, porque pues, en virtud de mi formación como filósofo, pues le doy muchísima importancia a la economía, que es un terreno en donde no me muevo como pez en el agua. Usted trajo a colación para sustentar desde el punto de vista teórico la implementación del cupo de endeudamiento, la propuesta del cupo de endeudamiento. Primero, la necesidad de atender una situación evidente que era absolutamente incuestionable. ¿Quién no entiende, por ejemplo, los impactos poderosos, devastadores en la economía del mundo y particularmente en la economía de Bogotá? Y por eso, en ese momento, en todos los círculos académicos del mundo entero, la gran conclusión que señalaban los expertos es, en medio de esta situación de parálisis, de estancamiento, otros hablaban incluso en términos mucho más gruesos desde el punto de vista de política económica, hablaban de estanflación. Todos los ojos del mundo giraron su mirada y la posaron sobre Keynes. Evidentemente, había muchos elementos que se parecían a la Gran Depresión del 29 con el fenómeno pandémico desde el punto de vista de las consecuencias en materia de macroeconomía. Y por eso también se volvió un consenso generalizado mirar a Keynes, a ver cómo podíamos resolver eso, y en general toda esta política, en el caso de la administración de Claudia López, está inspirada en una visión neo-keynesiana, llamémoslo así, y es cómo garantizar efectivamente a partir del cupo de endeudamiento la implementación de lo que denominan técnicamente una estrategia contracíclica. Es decir, ¿cómo vamos a superar este estancamiento que se vio expresado en situaciones muy concretas? En el que perfectamente casi un año, por no decir que un año y medio, estuvimos completamente encerrados. Y eso pues obviamente aumentó el fenómeno del desempleo, el fenómeno de la pobreza y el fenómeno de la hambre. Y a partir de ahí se entendió que era absolutamente necesario diseñar un modelo macro de cupo de endeudamiento, histórico, lo dicen los expertos, de 16 billones de pesos, que tenía como objetivo reactivar la economía a partir de un principio elemental del keynesianismo que, entre otras cosas, resolvió el fenómeno de la muerte del capitalismo que era inminente sobre el año 1929. Y es necesario entonces garantizar que circule el dinero y que se le ponga el dinero a los sectores más golpeados de un fenómeno de estanflación o de recesión o de decrecimiento económico, que pues todos lo entendemos que son fundamentalmente los sectores populares. Es decir, lo elemental, entender por dónde se rompe la cadena, por el eslabón más débil. Por lo tanto, Keynes, que no es nada difícil de entenderlo, lo que indica es la necesidad de que le entreguemos plata a la gente más pobre, para que si la gente más pobre tiene platica en el bolsillo,
pues pueda ir a los hipermercados y compre. Y si compra, entonces eso va a facilitar la reactivación de todo el aparato económico y productivo. Entonces, por allí quiero atar este tema del cupo de endeudamiento. Si eso es así, y teóricamente fue lo que de alguna manera, desde el punto de vista formal, se presentó al Consejo de la Ciudad de Bogotá, y por lo tanto eso fue lo que se aprobó. La pregunta que uno se hace es medio obvia. Si todos los postulados eran absolutamente claros, coherentes y consistentes, y ahí articulo los efectos, positivos o no, de la estrategia contracíclica. Y pues obviamente aparece el tema de la pobreza y de los índices y de los números y de las estadísticas del fenómeno de la pobreza. Y la pregunta es medio obvia, ¿por qué si ustedes tuvieron como administración distrital todo el apoyo para adoptar las medidas necesarias en relación con la aprobación del cupo de endeudamiento, y si ya tuvieron el cupo de endeudamiento 19 billones con B de Bogotá, que es un hurgonón de dineros, ¿por qué los propósitos de la estrategia contracíclica, que era la reactivación de la economía bogotana, no se produjeron? Y no se producen cuando aparecen datos incontrastables e incontestables en materia de pobreza. Vamos rápidamente a mirarlos. Crece la autopercepción de la pobreza. Usted se considera pobre y entonces solamente voy a mencionar los datos que corresponden al 22 y al 23. Esto es del Bogotá, ¿cómo vamos? Que aquí es como de alguna manera nuestro recorrido estadístico y analítico obligado. Es el referente. Entonces, en el 22, a la pregunta de ¿usted se considera pobre? La respuesta es del 19,7 en el 22 y del 22,4 en el 23. Vamos a otra. Creció el hambre con la pandemia y se amplían las brechas de género y edad. En las últimas 4 semanas usted o algún miembro de su hogar tuvo que comer menos de 3 comidas diarias porque no había suficiente alimento. Y en el 22 me responden en este ejercicio de encuesta de percepción el 24,7 y se aumenta para el año 23 en el 24,9. Luego esta pregunta me parece importante. Crecen las desigualdades en la percepción de la economía del hogar. Durante el último año la situación económica de su hogar. En el año 22 el 32,9 y en el año 23 exactamente el 35,6. Luego vamos a la FAO. FAO Bogotá cuenta con, dice la FAO que Bogotá cuenta con índices altos de inseguridad alimentaria. El 19% de la población de Bogotá se encuentra en inseguridad alimentaria, que equivale, imagínense, a 1.529.977 personas. Voy al tema de los niños, que me interesa. Aquí concretamente dice, pues, para avanzar, que el 5% de la población tiene una dieta pobre y el 10% tiene una dieta limítrofe. Y eso significa que, y es la pregunta que yo le hago, espero que la responda el señor secretario, ¿por qué entonces no funcionó la estrategia contracíclica, que está representada en el esquema de los cupos de endeudamiento? Y nosotros vamos a intentar dar alguna respuesta a esa pregunta. Miremos lo que ha significado presupuestalmente la lucha contra el hambre en Bogotá, y eso por supuesto tiene que ver con la Secretaría de Integración Social. En el 2023 se destinaron 232.252 millones de pesos. Para el 2024 tenemos 284.483 millones de pesos, y en concreto lo que ya voy proponiendo es que, si bien es cierto que valoramos a un aumento de esos 52.321 millones de pesos en el presupuesto para combatir el hambre del 24, y aquí ya hago una propuesta. Aquí está la Secretaría de Integración Social, ¿verdad? La propuesta nuestra es que, de verdad, si queremos, obviamente, adolescentes, y que con todo y 16 billones de pesos sigan existiendo estos niveles tan altos de pobreza, pues uno esperaría que para el 2024, es mi propuesta muy concreta, y es que en esta ocasión sí se tome una decisión de fondo. La cifra, con 52.321 millones de pesos, importante, pero no es suficiente, no es suficiente. La propuesta que yo estoy haciendo es que se eleve a $500 millones de pesos, dado que el hambre fundamentalmente cobra como víctimas a mujeres, niños, niñas y adultos mayores. Vamos a la evaluación de la ejecución.
Esto es base, digamos, este análisis básicamente se da justamente con base en la intervención del señor secretario hace un par de días atrás. Concretamente de 16 billones de pesos, que es el cupo en general en dos momentos distintos que vinieron aquí al Consejo de la Ciudad de Bogotá, solamente se han desembolsado 6.7 billones de pesos. Es decir, más o menos 10 billones de pesos están ahí. Ya teníamos una discusión con el equipo técnico, con estos conceptos importantes para tener en cuenta en términos de finanza pública. Compromisos. Empecémoslo desde un lugar distinto. Aprobaciones, compromisos y desembolsos. Se aprueban los 16 billones de pesos. Luego se comprometen los 16, pero se desembolsan 6,7 billones de pesos. Ahí está la clave de por qué los objetivos que se han trazado o que ustedes se fijaron con relación a los efectos positivos que debían desprenderse de la implementación de la estrategia contracíclica no se lograron. Tenemos 16 billones de pesos aprobados, 16 billones de pesos comprometidos y solamente en el bolsillo de la economía bogotana 6,7 billones de pesos. Vamos a ampliar entonces esta información. El valor del cupo de endeudamiento, 16 billones de pesos, son el 100%. Y aquí quiero referirme a lo que se planteó originalmente en lo que aquí llaman las motivaciones, los considerandos, la exposición de motivos de ambos cupos de endeudamiento. Y es que si reconocíamos en forma diagnóstica que el fenómeno pandémico iba sin duda alguna a destruir fuentes de empleo, fuentes de trabajo, por supuesto, esa idea de entregarle a los sectores populares dinero circulante era sobre la base de generar oportunidades de empleo. Y en ese sentido, el objetivo en materia de empleo, con base en esos 16 billones de pesos, era la generación de 155.000 nuevos empleos en Bogotá. El valor desembolsado del cupo es de 6,7 billones, como lo he reiterado bastante a lo largo de esta intervención, es decir, el 41,8%. Y eso, traducido en números, que es muy importante tenerlo en cuenta, nos da 63.550 empleos. Monto pendiente por desembolsar, 9,3 billones de pesos. Yo lo redondeé, dije 10 billones, pero para ser más preciso, 9,3 billones de pesos. 58,2% que no ha entrado a la economía bogotana. Que hoy, a mí me gustaría, por ejemplo, pensar cómo contribuye la ciudad de Bogotá en este momento difícil de contracción económica que tiene el país. Y ahí aparece un elemento que uno podría concluir muy fácilmente, en términos populares: no hay perdón de Dios, diría yo. No hay perdón de Dios que si tenemos esa masa suficientemente importante de 9,3 billones de pesos, que en el momento en que entrasen a actuar como una estrategia contracíclica en la economía bogotana, aumentarían el número de empleo en 91.450 empleos. Hoy, lo que está sucediendo en términos concretos es que tenemos la plata aprobada, tenemos la plata comprometida, pero ahí, en papeles, en las cajas, si nosotros no la ponemos a bailar, permítanme el uso de ese verbo que me parece muy gráfico, pues nada hicimos distinto a endeudarnos, evidentemente con una cantidad extraordinariamente grande, pero la dejamos guardada ahí. Y recuerdo muy bien que una de las tesis que expusieron en general la bancada era la necesidad de entender desde una perspectiva mucho más concreta esa visión keynesiana, que era básicamente poder emplear todo ese conjunto de los 16 billones de pesos para el propósito estratégico que era la economía. ¿Y eso implicaba qué? Entender que hay dos tipos de obras de infraestructura. Unas, digamos, obras de infraestructura estratégicas de mediano y largo plazo, que por sus características técnicas, jurídicas y administrativas implican, dicen los expertos, procesos largos de maduración.
procesos largos de estructuración, pero como la situación del 21, que era parecida a la de 1929, requería con urgencia la adopción de medidas inmediatas y urgentes, por eso la bancada nuestra propuso en su momento: no nos enredemos con esas obras faraónicas, porque implican, eso lo dicen los expertos, los ingenieros, los arquitectos, unos procesos de maduración y estructuración. Verbigracia, el metro que está en las tinieblas, ya ni siquiera es elevado, está en las tinieblas. Llevamos no sé cuánto tiempo en el proceso de la estructuración, de la maduración, cuando perfectamente se había podido adoptar una famosa frase graciosa del mismo Keynes, y es que para reactivar la economía en el momento del 29, decía, si se hace indispensable y si se hace necesario desarrollar planes, programas y proyectos desde el Estado que permitan abrir huecos para volverlos a tapar y volverlos a abrir, pues que se haga, con el único objetivo de resolver el problema de los impactos negativos, en este caso de la estanflación, del decrecimiento económico y de la recesión. Esa fue exactamente la propuesta que presentó la bancada. Se desoyó. Se optó por el camino más complejo, y ahí están los resultados. Y es que este cupo de endeudamiento no, y en eso quiero ser rotundo, en la formulación de la hipótesis, no sirvió para lo que pomposamente llamaron el segundo cupo de endeudamiento, que lo llamaron ¿cómo? El del fortalecimiento social. Se le otorgó una característica desde el punto de vista lingüístico muy concreta, y era un cupo de endeudamiento que tenía fundamentalmente un propósito de impactar socialmente esos números de pobreza, esos números de desempleo, esos números de hambre. Sencillamente todo ese cupo de endeudamiento, tanto el primero como el segundo, que lo recojo globalmente, pues sencillamente que se dedicó y se destinó para la financiación e inversión en las obras de gran calado, que por razones técnicas en materia de estructuración y maduración demandan grandes tiempos, y por lo tanto lo que es paradójico es que Bogotá tiene hoy perfectamente 2,5 millones de gente en pobreza, y nosotros tenemos del orden de 9,3 billones de pesos. ¿En dónde están? Allá, guardados, sin la posibilidad de ser ejecutados, y con eso lograr efectos de garantizar la reactivación económica, que es lo que nos va a permitir reducir el fenómeno de la pobreza, pero más importante, que es el tema más inmediato, el fenómeno del hambre, que ya fue señalado con cifras contundentes. Y a propósito de esto, pues mostrar cuáles fueron exactamente por lo menos 5 obras de gran calado que hacían parte del proyecto con objetivos de impactar socialmente la ciudad de Bogotá, que pomposamente se llamó las obras del Plan Marshall. Vamos a citarlos, porque pues aquí en eso tienen razón. No podemos decir una cosa que parece demagógica y especulativa sin que nosotros demostremos en concreto, desde el punto de vista cuantitativo y estadístico, el contenido de esa afirmación. Entonces yo lo que he dicho es, sencillamente, todo ese monto gigantesco de los 9,3 billones de pesos están ahí, sin cumplir ninguna función social. Eso tiene que ver, entre otras cosas, con una definición constitucional que dice: la economía y el modelo económico capitalista tiene que cumplir una función social. Cumple una función social el que nosotros tengamos durmiendo de los inocentes 9,3 billones de pesos, mientras hay un fenómeno galopante de aumento del desempleo, con el cual perfectamente podríamos lograr llegar a la superación de esa meta concreta, la parcial, en materia de 91.450 empleos. Y entonces la pregunta ahora es, ¿cuáles son esos cupos, o más bien esos proyectos de gran calado y estructuración técnica y administrativa que hoy están sencillamente llevando a que permanezcan inactivos? Tenemos el cupo, tenemos los recursos, pero están inactivos, por lo tanto son impotentes. Me parece interesante eso, es decir, nosotros necesitamos esa plata, pero que sea una palanca de potencia. Ahora no tienen no están cumpliendo ninguna función social. ¿Por qué? Porque aquí voy a mostrarle ejemplo en 5 proyectos importantes en donde
se suman exactamente 5.5 billones de pesos que están ahí, durmiendo, sin hacer nada, sin cumplir la función social. Y entonces la pregunta obvia es, ¿para qué hicimos exactamente este desarrollo de endeudarnos de manera tan gigantesca con 16 billones de pesos? El Transmilenio por la séptima, 2,1 billones de pesos. No se puede tocar, entre otras cosas, porque hay una decisión de una autoridad judicial ahora que lo tiene suspendido. El cable de San Cristóbal con 350.000 millones de pesos, el Regiotran de Occidente con 200.000 millones de pesos, la estación central con 91.000 millones de pesos y la fase 2 del metro con 2,81 billones de pesos, lo cual significa que hay un total, en este caso, de 5 proyectos que suman todos 5.5 billones de pesos, y habría que hacer el análisis. Me encantaría, señor secretario, que nos ayudase a refrescar la memoria de cuáles son los otros proyectos en donde está embolatado. En este caso serían los otros 4 billones de pesos que están destinados para proyectos de esta envergadura. Otra de las razones que muestran, y este es un documento que recogimos de su presentación oficial, es el tema de la evaluación de la ejecución presupuestal de la inversión directa por sector. Estaba leyendo ayer, yo me imagino que usted lo leyó, secretario de Hacienda, un interesante texto sobre política macroeconómica en Colombia. Y una de las tesis que presentaban los estudiosos es justamente que una de las responsabilidades más notables en el deterioro del desarrollo, del dinamismo y del carácter vigoroso de la economía colombiana tiene que ver exactamente con la ausencia de ejecución presupuestal. Y eso nuevamente aparece esta consideración respecto a que no hay perdón de Dios. Si tenemos la plata, ¿por qué no la ejecutamos? Y quedan exactamente 40 días para la administración del distrito. Y mire lo que usted señala, señor secretario, y tiene que ver nuevamente con esta teoría de las estrategias contracíclicas. Se logra convertir en una auténtica estrategia contracíclica si la plata que tenemos, si la plata pública de la que disponemos efectivamente se pone al servicio de superar, digamos, los riesgos, los desafíos y los retos que se plantean en materia de macroeconómica, o estas nubes oscuras de fenómenos de estanflación, fenómenos de recesión o de decrecimiento económico. Entonces usted mismo lo reconoce en términos generales cuando vamos al rubro de los giros, que es donde realmente, esa es nuestra opinión, donde se mide efectivamente la posibilidad o no que esos recursos públicos cumplan la función, el carácter de ser parte de la estrategia contracíclica. Se miden en qué momento, en el momento en que se desembolsan. Y en materia de desembolso, en el caso concreto del año 23, pues son realmente, tomando en cuenta que solamente faltan 40 días, pues el desempeño realmente es lamentable, 50,1%. Vamos a entrar, digamos, a examinar algunos. Integración social. Entonces, la apropiación disponible fueron algo así como 2.052.246 millones de pesos. Comprometidos están exactamente el 88%, pero para integración social su ejecución es del 68,3%. Vamos a mirar educación, por ejemplo, con más de 6.285.030 millones de pesos. Lo comprometido en educación, secretaria, 81,4%. Baja la ejecución, 63,1%. Vamos a ambiente, que me interesa, a propósito del ambiente, decirle que estamos hoy haciendo parte de esa tendencia en redes, diciéndole a la CAR que no le falla a Bogotá. Hoy se está examinando en el Consejo Directivo de la CAR exactamente el recurso de reposición de la veeduría ciudadana para salvar la reserva Tomás Van der Hamen. Vamos a mirar concretamente ambiente. En ambiente tiene 279.000, tiene comprometido 244.000, o el 87,2%, pero su ejecución 55,6%. Necesitamos, secretaria, que usted también entre a ser parte de esta tendencia de bogotanas y bogotanos, que no vamos a permitir que efectivamente se sustraigan los 20,87 hectáreas, porque la vida de la ciudad de Bogotá lo necesita. Conclusión, entonces, solamente tenemos
girados y en el ámbito de la masa del circulante financiero en la ciudad de Bogotá que permita superar el fenómeno de pobreza, el fenómeno de recesión, el fenómeno del hambre, la ausencia de ingresos, solamente el 50,1%. Conclusión, no hay perdón de Dios que no tengamos una ejecución que esté ya rayando sobre el 100%, justamente si queremos impactar y superar el fenómeno del hambre, el fenómeno de la pobreza. Bien, vamos a entrar entonces a mirar rápidamente un hecho que quiero aquí tomar en consideración, es que el monto del 2024 podrá ser casi igual al 2023, pero nuestra tesis es muy concreta, es que tiene 1,5 billones menos de poder. Vamos a explicarlo. ¿Por qué yo hago esta afirmación? Dice, lo recuperamos concretamente en el año 22, son 24.635.000.616, y en el 23 tuvimos 26.634.811, y en el año 24 26.365.371. El monto del 2024 podría ser casi igual al 2023, aunque tiene menos 0,1% realmente en términos numéricos, pero lo que nosotros vamos a mostrar aquí es que hay un poder, hay una pérdida del poder adquisitivo de 1,5 billones de pesos, y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Aquí escuchamos al secretario de Hacienda reiterar que se mantiene el presupuesto de inversión, 26,6 billones de pesos para el año 23 y 26,3 para el 24, pero lo que no nos informaron era de cuánto sería la pérdida del poder adquisitivo de esos 26,3 billones de pesos para el año 24. Y es que en un ejercicio simple de indexación de la tasa de interés esperada para el 24, que sería del 0,9% mensual, en promedio, según el Banco de la República, y dividiendo el monto del presupuesto en el número de meses del próximo año, nos da que hay una pérdida total del poder adquisitivo de casi 1,5 billones de pesos del presupuesto. Vamos a avanzar, pues señalar que este fenómeno de la deuda, del pago del servicio de la deuda, nos está volviendo absolutamente incontrolado, y en ese sentido uno podría decir que buena parte de los recursos de los grupos de endeudamiento básicamente fueron dirigidos ¿a qué? Al pago del servicio de la deuda. 2, al pago de los servicios, de las utilidades de los operadores de Transmilenio, con ese pago absolutamente vergonzoso de una cifra incalculable, ya la acaban de mencionar acá, casi de 11,5 billones de pesos al FED. Para eso fue que se destinaron efectivamente esos recursos, digamos, para subsidiar, voy a decirlo en términos concretos, capitales parásitos. ¿Por qué son capital parásito? Por eso no cumplió efectivamente ese objetivo contracíclico para el cual estaba efectivamente establecido ese cupo de endeudamiento. Entonces, en este caso nos informan que el pago de la deuda para el 24 con el presupuesto del año 24 va a ser efectivamente de 2,1 billones de pesos. Voy a hacer ya rápidamente, ya para ir terminando, propuestas. En este caso, quiero hacer la propuesta a la Secretaría de Integración Social. Hablemos del PAE. Los niños y niñas de Bogotá necesitan del PAE los 365 días del año, no solamente los días que hay calendario escolar. Para el 24, el presupuesto es de 733.000 millones de pesos y es necesario llegar al billón de pesos. Elemental, en medio de esta campaña que acaba de terminar, y los resultados todos los conocemos y además los asumimos públicamente desde la misma jornada del 29 de octubre a las 7 de la noche. Algo que me pareció importantísimo fue entender el funcionamiento del modelo del PAE. Hay una ventana de 6 meses de riesgo, porque los niños y las niñas pobres, que básicamente, entre otras cosas, motivados por supuesto por el deseo de aprender y de conocer en el sistema formal de la educación pública, también van por resolver el tema del hambre que no puede ser resuelto en el seno familiar, y quedan descubiertos porque el PAE solamente funciona por 180 días. La propuesta concreta nuestra es, oiga, no seamos mezquinos en términos de las definiciones presupuestales, hay que llevarlo para que se cubra efectivamente hasta el 100%
el PAE a lo largo de todo el año, es decir, los 365 días. Y bien valdría la pena que efectivamente nos diésemos la pena, o se lo diese esta administración, garantizando llegar efectivamente por lo menos hasta 1 billón de pesos. En relación con el PAE. El tema que nos cayó como anillo al dedo es el hecho de que, señora secretaria de Educación, yo la escuché a usted con atención cuando hizo la presentación, entonces usted nos habló que efectivamente se adelantan ejercicios pilotos de bilingüismo, nos habló del inglés, nos habló también del mandarín y luego nos habló del portugués, pero son experiencias pilotos, marginales. Ahí está el informe que hizo Colombia, reprueba en inglés y es el peor en América Latina. Ahí hay un elemento para considerar, señora secretaria, y es el hecho de que en ciudades, por ejemplo, nos aventaja Bucaramanga, nos aventaja Manizales y Barranquilla. Ahí me parece que es importante destinar unos recursos importantes para garantizar el proceso de un fenómeno de bilingüismo sólido desde la primera infancia. Y por eso nos parece importante que se tomen decisiones en esta materia de carácter presupuestal para el año 24. Aquí quiero terminar ya, por razones de tiempo, diciendo lo siguiente, a propósito de la Universidad Distrital. Yo sí creo que concretamente se define del orden de 389.000 millones de pesos en los recursos de transferencia a la Universidad Distrital por parte de la ciudad de Bogotá. La solicitud muy comedida, señora secretaria de Educación, es que la Universidad Distrital necesita que nosotros le traslademos por lo menos $500 millones de pesos. Es una solicitud que efectivamente garantizaría que podamos resolver una serie enorme de problemas que aquejan a la Universidad de Bogotá, que es la Universidad Distrital. Entre otras cosas, y con esto culmino, que se destinen recursos desde ya para la creación de la carrera de medicina en la Universidad Distrital. Muchas gracias.